porque no sé quién se está viendo y escuchando este podcast, pero si están en vivo, muy buenas tardes. El día de hoy, como está en el programa, vamos a ver un tema bastante genial. Bueno, para mí un tema bastante genial, pero a la vez complejo, y que es una continuación del podcast de ayer. Como ustedes saben, ayer vimos el federalismo, estuvo aquí la doctora Mariana Peral hablándonos sobre el federalismo, y hoy vamos a hablar sobre el centralismo. Y para hablar del centralismo me acompaña la doctora Jacqueline Luz, que precisamente ella ha estado investigando ya desde hace un tiempo el gobierno central. Entonces, bienvenida doctora. Hola, muy buenas tardes a todos, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Aquí a la orden. Muy bien. Bueno, como ustedes saben, ayer hablamos un poquito del centralismo, pero no le hablamos a profundidad. Vamos a hablar de conservadurismo porque ya tenemos una práctica que dio la doctora en las jornadas, para que la chequen si no la han checado. Pero el centralismo precisamente empieza a entrar a la escena mexicana eh, eh, más o menos a mediados de los 30, cuando ya empieza a haber una crisis muy fuerte en el sistema federal. Pero antes de hablar precisamente de cómo entra el centralismo, me gustaría preguntarle, doctora, ¿cómo entra el centralismo o más bien, qué es el centralismo y cómo entra a México? Ok. Yo creo que son dos preguntas en una, en el sentido de que la pregunta no es qué es el centralismo necesariamente, sino qué es el centralismo en México. Entonces, voy a responder la pregunta así generalizada en cuanto a qué es el centralismo con unos ejemplos. Y luego voy a preguntar, a platicar qué es el centralismo en México a partir de ese ejemplo, porque en el fondo el centralismo en México pues no es muy centralista, ¿no? Entonces, el centralismo en general, ¿no?, se asocia con una forma de gobierno donde hay una sola sede de poderes nacionales, ¿no? El ejemplo clásico y la referencia para este sistema de gobierno en cuanto al siglo XIX va a ser las repúblicas francesas, ¿no?, a partir de la Revolución. Y en general significa que entonces hay un gobierno nacional, en este caso en París, y que las demás instancias de gobierno, ¿no?, son partes de el poder ejecutivo, es decir, que en los niveles de las ciudades grandes de los departamentos franceses no hay poderes legislativos ni independientes del poder legislativo de París. Entonces, el centralismo en sí es un sistema de gobierno que no necesariamente contempla a la nación como una división de provincias o departamentos, sino considerar la nación como una entidad única y que tiene cuerpos representativos a nivel nacional, cuerpos representativos solo a nivel nacional, ¿no? Es decir, que puede haber gobiernos municipales, puede haber gobiernos hasta en los departamentos, pero que estas no son independientes ni tienen facultades independientes de los del gobierno en la ciudad capital, ¿no? Entonces, para regresar a la pregunta que tú hacías, ¿cómo llega el centralismo a México? Pues no llega a México, está en México desde un principio, en el sentido de que el primer gobierno constitucional que conoce México es la Constitución de Cádiz. Y
esta constitución, ¿no? De acuerdo a la definición que les acabo de dar, pues es centralista. Solamente hay un sede de poderes nacionales representativos en la capital, ¿no? La nación está considerada como la Constitución de Cádiz lo llama la reunión de los españoles de ambos hemisferios, es decir, no hay un reconocimiento de instancias distintas dentro de la nación y en cuanto a las decisiones que se toman todos en los poderes nacionales que están situados pues primero en Cádiz y luego en Madrid. Entonces, el centralismo es un sistema de gobierno que ya está conocido en México desde los empiezos vamos a decir, del constitucionalismo moderno y en sí derive de las prácticas de gobierno tradicionales en la monarquía hispana, en donde, aunque existieran las divisiones por provincias y por virreinatos, etcétera, etcétera, ¿no? No había un federalismo como nosotros lo reconoceríamos, ¿no? Entonces, ahí está la respuesta a tu pregunta, más o menos. La condición principal dentro de la monarquía española y luego dentro de la Constitución mexicana para definir el centralismo es un sistema de gobierno que plantea que la nación es la reunión de sus habitantes y la nación como reunión de estos habitantes es soberana y que esta soberanía está representada en los poderes de gobierno y que estos poderes de gobierno están únicamente en la ciudad capital, así de manera muy sencilla. Muy bien. Precisamente, este gobierno central pretende, como usted nos había dicho, fortalecer, digamos, la ciudad, pero también empezó a haber problemas con varios estados, principalmente mi querido Gancho, que es Zacatecas, porque no se sienten, digamos, muy cómodos con este sistema central. Pero porque los estados de pronto se empiezan a revelar y se empiezan, digamos, a pelearse con la Ciudad de México. Bueno, pues eso ya es histórica, ¿no? La cuestión de la pelea de las provincias con el Estado de la Ciudad de México. Tenemos que volver al 1821 para empezar en algún momento, ¿no? O podemos regresarnos un poquito más a las décadas anteriores de la Guerra de Independencia. Cuando se separa México de España, ¿no? Y se cree en primer momento el Imperio Mexicano, en segundo momento la República Mexicana, la Primera República Mexicana, está en vigor la Constitución de Cádiz. Y como les había dicho, la Constitución de Cádiz cabe dentro de la definición de una constitución centralista en el sentido de predicar la existencia de una nación como reunión de sus habitantes, ¿no? Y no contemplar otra naturaleza de la nación y de concentrar los poderes de gobierno en la ciudad de capital, que era Madrid, y luego con la creación del imperio va a ser la Ciudad de México, ¿no? Pero al mismo tiempo, la Constitución de Cádiz introduce un sistema administrativo de gobierno que establece en nivel municipal, a nivel de los pueblos con mayor población de 1,000 personas, ¿no? Gobiernos municipales electos, y a nivel provincia, diputaciones provinciales también electas. Entonces, crea una situación que parece anómala. Por un lado, dice, solamente los poderes de decisión están en la Ciudad de México, pero por otro lado tenemos instancias de gobierno que son electos y parecen deben tener entonces facultades de decisión por ser electas, ¿no? Tanto a nivel ayuntamiento como a nivel provincial.
claro, dentro de la lógica de la Constitución de Cádiz, eso se resuelve desde la idea de que todas las instancias de gobierno de una constitución representan a la nación como colección de individuos, no como una parte de la nación, sino como una parte de todo, ¿no? Entonces, no hay contradicción dentro de la lógica de la Constitución de Cádiz, pero vista desde afuera, podría parecer ilógica que hay instancias de gobierno electas, pero que no traen facultades legislativas, facultades de hacer decisión, sino que son instituciones vinculadas al Poder Ejecutivo, es decir, facultados para ejecutar la decisión de un poder legislativo que está en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, desde este principio, las provincias del primer imperio mexicano y luego las provincias de la Primera República Federal, porque no quiero entrar en toda la discusión sobre el cambio de uno a otro, ¿no? Son recelosos ante el poder de la Ciudad de México. Y cuando, seguramente lo vieron ayer cuando hablaba con la doctora Terán, pero cuando las primeras expresiones a favor del federalismo explícitamente vienen en 1823 en el contexto de la rebelión contra Iturbide, enmarcado en el plan de Casamata. Y allí una de las declaraciones más importantes viene de parte de la Diputación Provincial de Guadalajara, que dice, si aceptamos que todas las decisiones, y estoy parafraseando porque lo dicen de otra forma, ¿no? Si aceptamos que México, el Congreso de la Ciudad de México, hace todas las decisiones, ¿no? Si aceptamos que ellos son el sede de la poder de decisiones, de ser el poder legislativo, entonces vamos a vivir en el despotismo, al igual que cuando no hubo Congreso en el pasado, ¿no? Porque en el pasado, cuando no hubo Congreso, pues entonces dentro de este imaginario había despotismo porque todo el poder estaba concentrado en una sola persona. Entonces dicen, lo que necesitamos es que cada provincia tiene su soberanía, su independencia, su autonomía de la Ciudad de México. Y que la Ciudad de México no sea el sede de el poder para decidir, el poder legislativo único, sino que debe haber instancias de decisión, poderes legislativos independientes, autónomos y soberanas en las provincias. Entonces, declaración de la Diputación Provincial de Guadalajara, pues por ahí se me hace que es marzo o abril de 1823, pues lo plantea como no simplemente con una objeción al centralismo, ¿no? Que están equivalendo con el despotismo, ¿no? Y la concentración de poder en una sola persona, sino es una declaración en contra de la pretensión de la Ciudad de México de ser el centro y el lugar de decisión para toda la República Mexicana. De hecho, no sé si la doctora Terán lo mencionó, pero cuando se establece el federalismo en 24, no está fijado que la Ciudad de México sea la capital de esta federación. De hecho, hay propuestas en el sentido de llevar la capital a Querétaro o a otro lugar, precisamente porque la batalla está en contra del sede antiguo de poder virreinal, que el sede del virrey estaba en la Ciudad de México. Allí viene otra vez este vínculo o comparación que te quería hacer desde un principio, que dentro del imaginario de los mexicanos el centralismo es el sistema de gobierno pasado, ¿no? Que tenían conocimiento y que se vincula con que se manda desde la ciudad capital, se manda desde el virrey y todo está centrado en la Ciudad de México. Los historiadores de la colonia nos explican que eso no es cierto, pero eso no necesariamente en el discurso de primera mitad del siglo XIX, en el discurso al menos se hace explícitamente este vínculo, ¿no? La idea del centralismo equivale al despotismo y equivale al gobierno virreinal, ¿no? Entonces ahí ves por qué se rebelan y de hecho, pues, cuando cae Iturbide abdica en abril
en marzo de 23, el Congreso declara la República, ¿no? Y quiere establecer, emite un plan constitucional en el mayo de este año que intenta, vamos a decir, reformar la Constitución de Cádiz para hacerlo un poco más responsivo a las demandas de las provincias para tener autonomía y instancias de decisión y soberanía en sus provincias. Las provincias, las más convencidas del federalismo, como ha sido el caso de Jalisco, ¿no? Pues se van contra esta propuesta, lo van a llamar un plan incluso más despótico y más centralista que el gobierno de Iturbide, ¿no? Y obligan que se abandone, ¿no? No simplemente que se abandone, sí que en este Congreso que lo emitió, el plan, que se disuelve bueno, antes de disolverse, que emite una convocatoria a un nuevo Congreso, ¿no? Entonces el viejo sigue algunos meses más mientras que hacen las elecciones para el segundo Congreso Constituyente y allí llegan con la mayor parte de los diputados con instrucciones muy específicas por parte de sus gobiernos locales de que van a imponer una constitución federalista que reconoce la soberanía, la instancia de decisión en las capitales del Estado. En esencia, y eso es una cosa muy divertida que se puede ver ya con 200 años de distancia. En general, lo que están diciendo los gobiernos de estados frente al gobierno de la Ciudad de México es que donde debe estar los poderes nacionales, donde debe estar el sede de la nación, es en la capital de los estados. El primer federalismo mexicano en muchos sentidos es una federación, una confederación de naciones, ¿no? En algunos de sus aspectos y en algunos de sus proponentes, porque lo chistoso, además del federalismo mexicano de la primera mitad del siglo XIX, es que admite muchas interpretaciones y como uno interpreta el federalismo en Jalisco no es la misma forma que lo interpretas desde Puebla, por ejemplo. Entonces allí tienes, o sea, el federalismo se impone. Entonces, para volver a tu pregunta, la Constitución de 36, que luego se considera la Constitución centralista de excelencia, ¿no? Y las bases orgánicas que la siguen, entonces, ¿dónde proviene? ¿No? Si los federalistas ganan la batalla en 24, o más bien las provincias ganan las batallas en 24, ¿cómo se revive esa idea de una nación única, ¿no? Y unas series de poderes únicas en 1836, ¿no? ¿De dónde proviene eso? Pues la respuesta es compleja, pero lo voy a intentar responder de dos maneras. Uno es que uno tiene que tomar en cuenta que el periodo que sigue la independencia, incluido el breve interregnum de Iturbide, es sumamente conflictuada, ¿no? Y hay hay varios problemas políticos que llevan a como dije en mi presentación el otro día, ¿no? Hay muchas opiniones encontradas sobre que la mejor forma de establecer la Constitución y hay muchas opiniones encontradas sobre todo tema de política. Y eso vinculado con varios temas económicos que hace débil la facultad del Estado para pagar a su ejército y a sus funcionarios hacia el Estado débil y preso a estas batallas entre grupos políticos. En un nuez, la Primera República Federal es inestable al extremo, ¿no? Entonces, evidentemente los políticos discuten por qué es inestable. ¿Qué hicimos mal con la Constitución de 24? Y una de las posibles respuestas, y hay muchas, pero una de las posibles respuestas es precisamente haber dividido el poder de decisión entre los estados. Y van a decir los críticos de la Constitución Federal, pues es que los gobiernos de estados se actúan, ¿no? Tal y como dije yo hace unos momentos, se actúan como si fueran naciones. E incluso hay hay una queja publicada en el Sol, en un editorial en 1830, que dice,
hasta no quieren aceptar las leyes que se publican en la Ciudad de México sin primero ser pasados por el Congreso, la legislatura local, ¿no? Van a decir, mira, todos los estados establecen sus propias reglas para la ciudadanía, entonces puedes votar en un estado y no puedes votar en otro, ¿no? O sea, no hay igualdad ahí de derechos para toda la República. O bien hay cosas que son delitos en un estado y no son delitos en el otro. O bien puede que sean delitos en los dos estados, pero simplemente con cruzar la frontera del estado puedes escapar a la justicia porque pues un estado no va a ocuparse de aplicar, ejecutar las leyes de otro estado, ¿no? Entonces, hay muchas razones en la década de los 30 para criticar a la Constitución de 24 y no es solamente el federalismo que recibe críticas, pero es una de las críticas. Entonces, proponen que lo que se tiene que hacer es uniformar, por ejemplo, la cuestión de la ciudadanía, es decir, quién vota y quién no, uniformar la administración de justicia, ¿no? Para que los derechos frente a la justicia y sean iguales por todo el país, ¿no? Entonces, para hacerlo, lo que se tiene que hacer es reducir, no quitar, sino reducir la facultad de decisiones, las facultades decisivas para hacer decisiones que tienen los gobiernos de los estados. Y eso traduce en el quitarles la facultad legislativa y con ella la soberanía, ¿no? Que está en el imaginario del momento muy vinculados. Entonces, regresamos a una situación un poco similar a la Constitución de Cádiz o bien el plan constitucional del primer Congreso Constituyente que salió del Imperio Mexicano que mencioné hace unos momentos, en el sentido de que en el centralismo, en las 7 leyes, solamente tienes el poder legislativo decisivo en la Ciudad de México. Y aunque los gobiernos de los estados, ahorita llamados departamentos, ¿no? Los gobernadores y las juntas de departamento tienen ciertas facultades y ciertas para administrar sus provincias y para participar en la creación de leyes en la Ciudad de México, ya no es el federalismo tal y como se había imaginado en 24. Ok, segunda parte de la respuesta, ya estoy hablando mucho, pero bueno, en fin. Tiene que ver con los cómo, o sea, hay toda esta crítica y hay todas estas propuestas. Entonces, ¿cómo se logra el cambio? Y aquí está la parte chistosa. Se logra porque entre 34 y 35 hay una campaña que tiene mucho éxito entre los ayuntamientos pidiendo el cambio. O sea, lo que no hay es una decisión de la Ciudad de México para imponer. Más bien, en la Ciudad de México retoman las protestas generalizadas en la mayor parte del antiplano de la República a favor de un cambio de sistema, precisamente con estos argumentos de que el federalismo había causado caos, ¿no? Entonces, es una forma muy similar a lo que pasó en 23. Y en 23 las provincias se oponen al federalismo, al centralismo, imponen el federalismo. En 35, los ayuntamientos se oponen al federalismo e imponen el centralismo. Y precisamente el centralismo, los políticos centralistas, decía Jaime, ser federalista, pone varios proyectos y se promulgan, por así decirlo, varias leyes, y entre ellas están las bases orgánicas y las leyes. Pero me gustaría hablar un poquito más a profundidad. ¿De qué iba este proyecto centralista en México? ¿Puedes repetir la pregunta? Se me cortó y no oí como dijiste. Le estaba preguntando, ¿de qué va el
Ok. Bueno, las dos constituciones centralistas, en el sentido de que no reconocen la independencia, la autonomía, la soberanía de los estados, pues son las constituciones de las 7 leyes y las bases orgánicas, ¿no? Las 7 leyes es precisamente aquella constitución que entra en vigor a raíz de la rebelión de los ayuntamientos que acabo de mencionar. Y las bases orgánicas están promulgadas a raíz del fracaso, para decirlo de una forma, de las 7 leyes, ¿no? Las bases orgánicas reemplazan a las 7 leyes, pero en general se trata de una reforma del proyecto de las 7 leyes, quitando la parte que había causado más controversia durante el periodo centralista, que es el supremo poder conservador, ¿no? Que nada tiene con el conservatismo, sino que era una instancia, un poder a quien se le confiaba el poder. Había resultado, es que me desaparecí, pero creo que estoy de regreso. Ese proyecto del cuarto poder había resultado sumamente controversial y había contribuido al derrocamiento de esta constitución. Entonces, en términos de la administración territorial y la forma de gobierno, las bases orgánicas de las 7 leyes son muy similares. Lo que hace las bases es reducir aún más las facultades de las asambleas. Ellos en las bases se llaman las asambleas departamentales, ¿no? En las 7 leyes se llamaban juntas departamentales. Y se reduce las facultades de las asambleas departamentales y incrementan a la vez las facultades de los gobernadores de los estados, ¿no? Entonces, a la par de eso, hay que mencionar que el proyecto de estas dos constituciones, pues también lo que quería hacer era reducir en lo más posible, para no exagerar, para reducir en lo más posible la participación popular. Es decir, el centralismo como proyecto también partía del supuesto de que parte de la inestabilidad experimentada por la República Federal, ¿no?, había sido provocada por la participación desmesurada de las personas menos indicadas, es decir, las personas sin educación, podemos decir las clases más bajas de la sociedad, tanto urbanas como campesinas. Entonces, la Constitución de 36 había hecho requisito para el voto, para el ejercicio del voto, tener un ingreso de 100 pesos anuales, que Michael Costello estima que impidió al ejercicio del voto a casi toda la población campesina, más la mayor parte de la urbana, solamente permitiendo participación por parte de la clase artesanal hacia arriba. Y las bases orgánicas duplicaron ese requisito. Entonces, para votar necesitabas 200 pesos, lo cual entonces había incluso menos participación. Traigo eso a colación porque viene de la mano con la administración territorial vinculada con el centralismo, que además de reducir las facultades de los gobiernos locales de tomar sus propias decisiones, buscaba reducir el número de ayuntamientos. Se recordarán que les dije que la Constitución de Cádiz había traído la idea de que cada pueblo con 1,000 habitantes podría tener ayuntamiento y votando por ese ayuntamiento, ¿no? Entonces vemos que pues eso invitaba a una participación
extensiva de la población, tanto en el voto como en el gobierno, ¿no? Pues los pueblos de 100 habitantes, pues es muy, 1000 habitantes, perdón, es muy poquito, ¿no? Entonces tienes gobiernos locales, municipales, donde quiera. Lo que hace el proyecto centralista, algo que ya se había empezado en algunos de los estados durante el periodo federal, es reducir el número de ayuntamientos. Entonces, las 7 leyes dice que va a haber ayuntamientos en las ciudades capitales, los puertos y los lugares que se acostumbraban a hacerlo antes de la independencia. Es decir, no quieren que haya gran número de ayuntamientos, ¿no? Y además va a introducir o intentar hacer que los ayuntamientos sean bajo la supervisión de un prefecto que es nombrado por el gobernador. De nuevo, eso es una forma que los gobiernos de los estados habían en algunos casos impuestos durante el federalismo. Pero entendido dentro de la lógica del centralismo, vemos que el objetivo es reducir el espacio para que la gente participe, reduciendo no simplemente el acceso al voto, sino también el acceso al gobierno municipal y controlando a la vez el trabajo de los pocos ayuntamientos municipales que sobreviven, ¿no? A través de la supervisión de un prefecto que es nombrado por el gobernador, a su vez nombrado por el presidente de la República, ¿no? Entonces ahí con esta explicación se vuelve más claro qué significa el centralismo y en este momento. Y este sentido también pues, se diferencia mucho de los planteamientos de la Constitución de Cádiz, en donde esta control de la participación y del gobierno local pues no existe, ¿no? Más bien es una reforma también de eso. Muy bien. Y precisamente el centralismo se implementó, bueno, por poquito tiempo, la verdad, pero sí se implementó, pero poco a poquito, y al igual que el primer federalismo, va a ir decayendo y va a ir en picada. Pero ¿por qué el centralismo empieza a decaer, doctor? Bueno, yo creo que lo que tenemos que tomar en cuenta es que, y voy a regresar a 24 para que entiendan el argumento con detalle. Cuando se promulga la Constitución de 24, incluso sus oponentes, los que hubieran querido una Constitución más centralizada, ¿no? Y con menos autonomía para los estados, diría yo que apoyaba la Constitución y quería que fuera exitosa, ¿no? O sea, lo que estoy intentando decir, que hubo consenso en 24 y 25 acerca de apoyar la Constitución, ¿no? Y que la Constitución era el documento que iba a dar cauce al desarrollo de México, ¿no? Evidentemente, a la marcha, mucha gente se queda decepcionada. Pero es un momento de consenso. Precisamente la decisión de cambiar la Constitución en 35 a raíz de la rebelión que les platiqué, ¿no? Significa que cuando se promulgan las 7 leyes, ese consenso no existe. Se nota, por ejemplo, en el tema de las rebeliones. Durante la Constitución de 24, la mayor parte de los pronunciamientos, como se solían llamarse, quejaba porque el gobierno en turno o presidente en turno no respetaba la Constitución, que estaba haciendo algo que era anticonstitucional, ¿no? Entonces, la rebelión en forma de pronunciamiento se lanzaba en nombre a la defensa de la Constitución. A partir de 36, lo que sucede
es que la vasta mayoría de los pronunciamientos en contra de los gobiernos del periodo central no se hacen en defensa del constitucionalismo, sino se hacen en nombre de la Constitución de 24 o bien en nombre del federalismo. Eso nos dice una cosa y nos dice que ya no la Constitución en pie no goza de una amplia aceptación, un amplio consenso. Lo que hay es una comunidad política fracturada entre las personas que apoyan el proyecto de las 7 leyes y luego el proyecto de las bases orgánicas y un grupo de personas que oponen a ese proyecto y reivindican o bien el federalismo como idea y quieren escribir otra constitución federalista porque comparten las quejas, las críticas que se hicieron a la Constitución de 24, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, Mariano Otero en su momento está en contra del centralismo, de las constituciones centralistas y a favor del federalismo, pero no a favor de la Constitución de 24, ¿no? Y por otro lado, hay quienes están, por ejemplo, Gómez Farías, ¿no?, que está contra el proyecto de constitución centralista, pero en favor de la Constitución de 24, ¿no? Muchas veces estas divisiones se llaman federalistas moderados y federalistas radicales, pero la diferencia es en cómo veían la Constitución de 24. Los moderados pensaban que la Constitución de 24 era viciada y necesitábamos una nueva Constitución, pero que debe ser federalista, ¿no? Mientras que los puros, los radicales, ¿no? Puro viene de la rebelión, la rebelión que dio fin precisamente al centralismo de los federalistas que dicen que queremos la Constitución pura, sin reforma, ¿no? Entonces, durante toda la vida de la vigencia de las 7 leyes y de las bases orgánicas, ambas constituciones viven en un estado constante de sitio, en el sentido de que están siendo retados a todo momento, ¿no?, por rebeliones y pronunciamientos en nombre del federalismo. Al mismo tiempo, tenemos que introducir aquí, ya que pasamos a la década de los 40, ¿no?, el variable de Texas. Ustedes recordarán que Texas formaba parte de la República Mexicana. Formaba parte del estado de Coahuila, Texas, del primer Constitución Federal. Y recordarán que los tejanos se rebelaron en 35 y terminaron independizándose de México. Y que a partir de este momento fue anhelo desde la Ciudad de México del gobierno nacional la reconquista de Texas. Y en la preparación para la reconquista de Texas, los gobiernos, primero es el de Bustamante, ¿no?, que es el de las 7 leyes, y luego el gobierno de Santa Anna de las bases orgánicas, y luego José María Herrera, que reemplaza a Santa Anna en 44, ¿no? Entre sus objetivos principales es integrar una fuerza militar suficientemente equipada para ir a reconquistar Texas. Pero eso es un proyecto súper caro. Entonces, una de las cosas y no mencioné en el momento, debo haberlo mencionado en mis explicaciones sobre qué querían los centralistas. Una de las críticas que se habían hecho a la Constitución de 24 precisamente era que no permitía, o no, en la forma que se operaba, no se podía el gobierno nacional federal cobrar impuestos directos. En el centralismo ese ya está normado bien claramente en la Constitución. Entonces, una de las características del periodo centralista son los esfuerzos por parte de los ministros de Hacienda, ¿no?, de todos, porque hay un montón, porque es un chamba tan difícil que van y vienen cada 2 meses, ¿no? Es recaudación de impuestos a través de la imposición de impuestos directos, ¿no? Y eso, pues, evidentemente es una política que nunca te gana amigos
¿no? Imponer impuestos es la mejor forma de perder apoyo, ¿no? Y de crear oposición. Y dado que las diferentes formas que los gobiernos centralistas intentaban recaudar impuestos fracasaban vez tras vez, o que recababan el 20% de lo previsto con el impuesto, por ejemplo. Eso implicaba que necesitaba imponer más y más y más impuestos, ¿no? Entonces, una de las cosas que se asociaba con el centralismo precisamente es el cargo fiscal o el intento de imponer muchos impuestos. Y en parte para sufragar los gastos del gobierno central, pero durante el centralismo sobre todo, para equipar precisamente ese ejército que debe ir a invadir y reconquistar a Texas, ¿no? Entonces, dentro de este panorama, ¿cómo desintegra del proyecto centralista? Pues se desintegra precisamente en este afán de reconquistar Texas y de estar canalizando sus recursos, ¿no? A ese propósito, ¿no? En primer lugar, Santa Anna vuelve súper impopular gracias a precisamente este propósito, y pues es derrocado por una rebelión en su contra en 44, ¿no? La rebelión de las 3 horas, que tiene como anécdota, es en esta rebelión que en la Ciudad de México van a ir al cementerio, ¿no? Donde está enterrado la pierna que perdió Santa Anna en defender Veracruz contra el ataque de los franceses en 38. Lo van a desterrar, la van a estar paseando por las calles de la Ciudad de México. Es una rebelión contra Santa Anna, es su figura, ¿no? Da pie a un montón de escritos en su contra que la va a llamar déspota, ¿no? Y vamos a derrocar al déspota. Y en estas circunstancias llega José María Herrera a la presidencia interino, luego es electo, ¿no? Y durante el gobierno bastante breve de Herrera, la discusión es qué hacer con la constitución de las bases orgánicas, ¿no? El gobierno de Herrera consulta a las asambleas departamentales sobre sus opiniones y hay una discusión bastante entretenida en los periódicos, ¿no? Del momento. Y una de las propuestas que sale durante este periodo de discusión sobre qué hacer con las bases orgánicas es precisamente este proyecto monarquista que les platiqué, los que escucharon mi plática la semana pasada sobre el conservadurismo, porque es un plan para traer un príncipe europeo a México, ¿no? Y imponer una monarquía con un gobierno muy similar a las bases orgánicas. Entonces, lo que están buscando es reformar quién es el poder ejecutivo, más bien que ver la organización territorial o la forma de gobierno en sí. Pero hay quienes no, evidentemente, usan este espacio para darle duro a favor de la opción federal, ¿no? Entonces, las circunstancias en que se termina el gobierno centralista es precisamente en la crisis que está detonada por la invasión de Estados Unidos a Tamaulipas, ¿no? En los primeros momentos de la guerra. Esa crisis pues detona las circunstancias necesarias para que los federalistas, sobre todo los puros, forjan alianza con Santa Anna, que estaba en exilio, pero le buscan su apoyo, ¿no? Forjan alianza con Santa Anna y los santanistas para derrocar, ahorita es derrocar el gobierno en la Ciudad de México y declarar la restauración de la Constitución de 24, ¿no? Entonces, los que ganan, ¿no? Vamos a decir, en 46, 47, pues es esta facción radical puro que quiere el restablecimiento de la Constitución de 24 y lo hacen, ¿no? En colaboración con el que había sido hasta este momento el
general más asociado con el centralismo que con Santana. Muy ironía. Sí, no, es que ahí está. Nos dice que los federalistas puros consideraban que era más importante a sus propósitos neutralizar el contingente santanista del parte del ejército y de la vida política y atraerlos a su proyecto, que obviamente calcularon que solitos no lo iban a poder hacer, ¿no? Entonces sacrificaron, vamos a decir, la autoridad moral a favor de ganar, ¿no? Los medios, el fin justifica los medios. Yo creo que ha sido que fue la forma que lo justificaron ellos mismos. Sí. Ay, Santana. Necesito salvar una práctica de Santana con el doctor Witt. Una vez. Ya necesito Witt para hablar de Santana. Eso se hace precisamente todo este rollo de que los centralistas llaman los 100, los federalistas llaman a Santana para que andaban jugando con la pierna de Santana en la Ciudad de México. Empieza también, digamos, una división política de federalistas y centralistas, perdón. Pero me gustaría preguntarle, doctora, no, porque hay como que una idea así de que se tiene de historiografía. ¿Todos los conservadores eran centralistas o no todos? Por ejemplo, no todos los conservadores se identificaban como dijo eso, lo vamos a ver más a detalle mañana como de lo que me gustaría preguntarle si los conservadores ¿cómo se identificaban con el centralismo o más bien ahí deberíamos de matizar y tener cuidado con la información? Yo creo que en general los conservadores como grupo político que se conforma, si se acuerdan lo que dije la semana pasada, si piensan en un conservadores como un grupo político que se forma a finales de la década de los 40, ¿no? Y que son vinculados con el proyecto de Lucas Alamán para la monarquía, o bien vinculados con la dictadura de Santana en 53, o bien con el Segundo Imperio, la forma de gobierno que imaginan para México sí está basado en el modelo de reducir la participación política, entonces es centralista en este sentido. Ellos piensan que da demasiado facultad de legislación a los gobiernos de los estados o de los departamentos, sería contraproducente y creará más inestabilidad, ¿no? Igualmente, pues tampoco están a favor de una proliferación de municipios, prefieren un número reducido y en manos de la clase prudente. Michael Costello nos dice que su público son los hombres de bien, ¿no? Este mítico grupo de personas que podemos pensar que son pues, la clase media, profesional, urbana de la República, ¿no? Entonces, sí, creo que el centralismo y el conservadurismo sí son cosas que van de la mano por la forma en que conciben los problemas. En mi otra plática con ustedes expliqué, ¿no? Que realmente la división en este momento es a raíz de los diferentes diagnósticos que los grupos políticos hacen de las razones por las que México ha vivido o vivió caos o muchas rebeliones políticas después de la independencia. Y desde el punto de vista de los conservadores que son centralistas, parte de este diagnóstico es precisamente el haber esparcido
y el gobierno y haber permitido la participación de demasiados grupos de la sociedad, y la solución entonces era contraerla y meterlo en manos muy reducidos para evitar estos conflictos. Tenía un pequeño problemita, ya lo solucioné. Y ya casi ya para terminar, porque ya casi se nos acaba el tiempo. Era rápido, se nos pasa el tiempo. Me gustaría preguntar, ¿podrían hablar de que un 100% gobierno central o algo que no se puede... No te estoy oyendo. A ver, le estaba preguntando, doctora, que ya casi para finalizar, me gustaría preguntarle, ¿se puede decir que hubo un gobierno así 100% central? O que más bien fue un gobierno, digamos, mixto, medio central, medio federalista y medio de todo. Pues era uno de los, el centralismo y el federalismo es la cuestión que dividía más los ánimos. Además de la cuestión de la división de poderes, ¿no? que mencioné en mi otra plática, acerca de cómo debe estar organizados los poderes, la otra cuestión que dividía la clase política era la cuestión de que si el centralismo y el federalismo, y en general estaba vinculando precisamente con la cuestión de la participación política, ¿no? Desde un punto de vista de los centralistas, es necesitar centralizar el poder y hacer inaccesible el voto y la participación a los grupos que son propensos a crear problemas, es decir, la gente que no tiene recursos propios, entonces buscan el encargo público para lucrar. Mejor reservemos los los cargos de gobierno, las posiciones de funcionarios a las personas cuyos ingresos les permite ser o defenderse frente a la corrupción, para ponerlo en términos modernos, ¿no? No están allí para hacerse ricos porque ya tienen las medidas de su propia sobrevivencia, ¿no? Entonces, esa forma de ver el mundo se contrastaba contra el imaginario de los grupos que apoyaban el federalismo, que planteaba que precisamente la forma de asegurar que el gobierno fuera bien hecho y no se desviaba, ¿no?, a favor de los intereses de los grupos privilegiados, ejército, iglesia, terrateniente, etcétera, etcétera, ¿no? Tenía que tener precisamente la mayor participación posible, ¿no? O sea, los dos están haciendo el mismo argumento, pero de manera distinta. Desde el punto de vista de los federalistas, ¿no?, los que están siendo ciegos y usando el poder para perseguir intereses privados son los centralistas conservadores que están apoyando a estos grupos privilegiados. Y desde el punto de vista de los conservadores, son los federalistas porque están privilegiando, intentando promover la participación de personas que por no ser privilegiados y por no tener ingresos suficientes para su propia manutención, buscaba el cargo político para lucrar para ellos y su familia. Entonces es el mismo argumento, nada más identifican como el que el pervertidor del orden constitucional. Lo identifica uno con el grupo popular y otro con el grupo privilegiado. Muy bien. Bueno, ya, pensé que se me había grabado.
Ah, sí. Bueno, hemos llegado al final de esta plática. Ya van a ser las dos. Vean al final de recomendables de los varios textos de la carta por si alguien los quiere, los quiere revisar. Están algunos en la página de Academia Edu, Academia Edu, solamente ahí usen el nombre de la doctora y ya dejar pues están las conferencias nacionales. Y sí tienen el libro del doctor Luis Joder, el que hizo de, de los gobernantes mexicanos. Ahí también está un artículo muy bueno de la doctora sobre Ignacio Bustamante. Ese fue su tesis doctoral, si no me equivoco. Ya después hablemos de las clases Bustamante en otra ocasión. Ya lo dejé, ya lo abandoné. Pero en otra ocasión hablemos de los presidentes de México y por qué cada gato hay rebeliones en México. Entonces también para decirte los tres de la doctora, también está la conferencia de los conservadores, está la página de Facebook de las jornadas. Monsi, también hay una bien insight para invitados. Mañana hablaremos de liberalismo con el doctor Silvestre Villegas del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Pero en el segundo liberalismo, ya hablamos del liberalismo de los 50, ¿sí? Porque ya del liberalismo de 24 ya hablamos allí. Entonces, también están atendidos, sí, el jueves de las jornadas vamos a hablar sobre la guerra contra los Estados Unidos con el doctor Miguel Soto de la UNAM, para que vean por qué México perdió la guerra. Ahí está, ya están pendientes porque también la siguiente histórica del jueves, la doctora sobre el Estado Martirio Campo, que también siguen habiendo muchas cosas por. Y así la dejo, doctora, acá, por acompañarme en estas ocasiones. Y esperemos no la primera, pero siempre no la última vez que nos acompañe. Muchísimas gracias. A ustedes, sí, muchas gracias, Francisco. Nos estamos viendo. Nos vemos hasta y que tengan una bonita tarde. Bye, bye. Bye.